Esta es una charla futurista que tiene que ver con todos esos aspectos que desde ya se innovan y se tienen en cuenta para lo que será la producción ganadera del año 2025. Recordemos que este evento, el Expo Agrofuturo Medellín 2019, es un evento de AgriLink y Corferias que lo hacen posible, y dentro de todas esas actividades, desde luego, se encuentra el foro al cual hoy asistimos, el 10º Foro Internacional Ganadero. Nuestro siguiente invitado es el señor Christian Feldkamp. Christian es ingeniero agrónomo especializado en la visión sistemática de la producción animal, desarrollo de modelos de simulación y toma de decisiones. Ha trabajado para CREA, una asociación civil integrada y dirigida por empresarios agropecuarios que se reúnen en grupos para compartir experiencias y conocimiento desde hace 9 años. Actualmente, él se desempeña como director ejecutivo de dicha asociación. Vamos a recibirlo, y a propósito que están ustedes también ingresando a este recinto, recibimos al señor Christian Feldkamp con un aplauso y continuamos con la siguiente charla: Tecnologías para la producción ganadera del 2025. Buenos días. Buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias a AgriLink, muchas gracias a los organizadores, especialmente a Jimena y a Salomé, que se han ocupado de la logística y organizado. La verdad es que es un gusto enorme, mi primera vez en Colombia, y es muy bueno esto de poder venir y compartir y aprender entre todos, ¿no? Yo les voy a hablar. Me pusieron un desafío bastante importante que es hablar de lo que va a pasar en el 2025. Pero primero les voy a contar en 2 diapositivas lo que es mi organización, donde hoy me toca ser el director ejecutivo. Mi presentación va a tener 4 partes, fundamentalmente esto que les explico rápidamente, qué es CREA. Después les voy a contar un poquito qué es lo que estamos viendo en CREA sobre el proceso de pensar la ganadería a futuro. Y después les voy a contar justamente estas tecnologías que nosotros estamos viendo y el nivel de adopción que nosotros nos estamos imaginando que va a tener, al menos en nuestra organización, pero es para llevarlos a la reflexión a ustedes en sus propios campos. Y finalmente sacar algunas, más que conclusiones, algunas preguntas disparadoras, porque estos foros, más que soluciones, lo que terminan generando es sensibilización sobre los temas, ¿no? CREA es una organización que está en Argentina, la que dirijo yo, pero también está en Uruguay, está en Paraguay, está en Bolivia. Hoy en Argentina somos alrededor de 1.900 productores de diferentes producciones, que nos reunimos en 215 grupos y representamos entre el 5 y el 20% de la producción nacional, depende del producto agropecuario, y está conformada por más de 300 técnicos, alrededor de 330 técnicos que trabajamos. Fundamentalmente lo que hacemos es trabajar en grupo. Nuestra visión, nuestra misión, es decir, ¿qué somos? Nosotros nos definimos como empresarios agropecuarios que trabajamos en grupo, compartimos experiencia, generamos conocimientos y potenciamos ideas para el desarrollo sostenible tanto de nuestras empresas como de la gran empresa que es el país. Y nos hemos puesto una visión para el 2025, para el 2025, justamente en el mismo año que me estaban planteando para esta presentación, las empresas CREA integradas a la comunidad ser referentes de innovación y sostenibilidad. Qué bueno que todavía no largó el timer acá, entonces puedo seguir hablando, ¿no? Por la duda ya gané unos minutos. Mensualmente nos reunimos en grupos porque estamos convencidos que la mejor manera de aprender que tenemos es aprender de pares, no aprender de un gurú que viene a hablar de arriba de un escenario y decir qué es lo que hay que hacer. Nosotros hace 60 años que estamos aprendiendo entre productores, pero claramente que los técnicos somos útiles y funcionales a este crecimiento y este aprendizaje, y por eso tenemos más de 300 técnicos ayudándonos. Pero fundamentalmente lo que pasa en Argentina, más de 300 veces por mes, son estas reuniones en diferentes establecimientos donde estamos aprendiendo unos de otros, con una metodología estandarizada. Pues yo no le voy a mostrar los resultados de la metodología.
porque Antonio hoy nos hizo una presentación muy buena sobre cómo esto de estandarizar una metodología y compararse puede llevar a mejorar las decisiones y la gestión, ¿no? El principal aspecto para el éxito de nuestras empresas. Cuando pensamos sobre el futuro y pensamos sobre el 2025, y pienso seguir volviendo a Colombia, porque uno podría decir voy a hablar del 2025, como no vuelvo más, les puedo decir algo, después nadie me va a reclamar, pero normalmente alguien está grabando y después viene algún reclamo, ¿no? La verdad que es muy difícil, obviamente, hablar del futuro. Algún científico decía, es muy difícil hacer pronósticos, especialmente sobre el futuro, ¿no? Pero venimos a eso. Y yo lo que voy a intentar hacer hoy es tener esto, ¿no? Esto para los amigos veterinarios o médicos pueden saber claramente, o los padres saber. Esta es la ecografía de mis trillizas. Tengo trillizas de 6 años y es muy difícil ver el futuro y muy difícil ver cómo van a ser esas trillizas, ¿no? 6 años de acá en adelante, ¿cómo van a ser? Hace 6 años yo no me hubiera imaginado nunca que iban a ser como son hoy. Entonces, básicamente, yo lo que les voy a plantear de alguna manera es una ecografía sobre lo que está pasando y qué puede estar sucediendo en el 2025. Y para pensar en esta ecografía, les voy a contar lo que nosotros desde la organización CREA estamos pensando en el futuro, cuáles son las grandes variables conductoras que permiten definir ese futuro. Y esto lo hemos planteado para el 2025 en 4 ejes, ¿no? Por un lado, un mundo que llamamos un mundo repleto, un mundo plano y un mundo caliente. Y esto es repleto porque vamos a tener más de 1.000 millones de personas más del 2025 y eso es una demanda de alimento enorme que sigue estando insatisfecha. Cuando estamos hablando de ganadería, la demanda de proteínas animales crece más fuerte que el resto de los alimentos. Un mundo cada vez más repleto y un mundo cada vez más urbano, que también es muy importante mencionar porque los hábitos en las ciudades, los hábitos alimentarios y de consumo cambian fuertemente. Lo otro es que es un mundo plano. Nunca como hoy, fue tan fácil estar conectado al mundo, ¿no? Hoy todos nos enteramos de lo que está pasando en el resto del mundo y seguramente todas las tecnologías que yo les puedo mostrar hoy, uno entra en su celular, googlea un poquito y va a ver todo. Ya no está la posibilidad de que venga un gurú y hable de cosas que nadie nunca escuchó. Eso ya no pasa más. Y eso es porque el mundo es plano. Está completamente conectado. Y eso tiene beneficios potenciales enormes, pero también tiene grandes desafíos. Y es un mundo caliente, y un mundo caliente no solamente por el cambio climático, sino un mundo que, diciendo caliente, resumo también que las cuestiones ambientales están cada vez más fuertes en la agenda pública y cada vez más fuertes en la agenda no solo rural, sino especialmente en la agenda urbana. El otro aspecto es lo que llamamos la sonrisa. Ahí, el presidente de una compañía de computación, de generación, de producción de máquinas, de computadoras, hace muchos años planteó esta sonrisa. Fíjense, este eje acá muestra el valor agregado y esto es qué tanto avanzamos en la cadena de valor. Y este taiwanés, Stan Shi, decía, hace 20 años, 30 años, tanto antes de la producción como después de la producción, el agregado de valor era aproximadamente lo mismo. O sea, hacer la producción era realmente una parte que agregaba mucho valor de toda la cadena. Pero desde el 2000 en adelante, y en la informática desde los 90 en adelante, lo que ha pasado es esto. ¿Dónde se agrega mucho valor en las cadenas? Se agrega antes de la producción y después de la producción. Y justamente nosotros, si entiendo bien la composición del auditorio, muchos de nosotros estamos en este negocio, en la producción. Y es justamente de la cadena el lugar donde menos estamos agregando valor. Y esto tiene una solución para generar más renta. O aumentamos la escala, o aumentamos la eficiencia, o nos movemos para un lado o para el otro. Nosotros estamos viendo fuertemente, no solo en ganadería, sino en todas las producciones agropecuarias, que
estamos perdiendo fuertemente participación en el valor total que se agrega. Y esto es un dato, ¿no? Uno puede enojarse, renegar, pero es un dato, hay que tomarlo. Y esto entendemos que se va a profundizar. Para el 2025, los millennials hoy, ¿no? Pero fíjense, los millennials que tenemos entre la generación Y y la generación Z, más de 3.700 millones de habitantes. Para el 2025, los millennials van a ser la generación más importante de consumo del planeta. El 75% de la población activa del mundo en el 2025 son millennials. Y uno dice, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Que tienen un perfil de comportamiento, de consumo diferente. Hay una encuesta de Nielsen de hace un par de años, pero que si uno ve los reportes siguientes se mantiene. Es interesante ver. En el 2015, el 75% de los millennials decían, deseo pagar más por un producto sostenible. Definamos después sostenibilidad, pero deseo pagar más por eso. Y eso, en los de mi generación, la X y las anteriores, esto no está. Pensemos que el mundo va hacia ahí. Y finalmente, el último eje que nos hace pensar este 2025 es la disrupción tecnológica. Las tecnologías se plantean en dos tipos de tecnologías, ¿no? Las tecnologías se dicen disruptivas cuando satisfacen la demanda de las futuras generaciones, las futuras demandas de los consumidores. Y después, las no disruptivas o de continuidad son las tecnologías que nos hacen hacer mejor lo que venimos haciendo. Acá les pongo algunos logos de empresas disruptivas que generaron negocios nuevos y empresas que siguieron siendo innovadores, pero no de manera disruptiva, sino que lo que hicieron fue hacer cada vez mejor los rollos para sacar fotos. No existe más. Estos son las empresas que en general valen más en el mundo hoy. Pensar en esas tecnologías disruptivas. Y por definición, esas tecnologías disruptivas son impredecibles, porque rompen la tendencia. Pero es el mundo en el cual vamos a estar. Entonces, con ese marco, yo quería hacer una seguidilla de mostrarle ejemplos rápidos de lo que nosotros estamos imaginando que puede estar pasando para los próximos años. Mirar la ecografía, ya pasado algunos años, las trillizas se transformaban en esto. Es una foto vieja, pero me gustaba, entonces le quería poner. Así que una vez que ya mostré mis hijas, les muestro los 4 ejes de las tecnologías que nos estamos imaginando. Las tecnologías. Nos imaginamos las tecnologías en términos de sensores. Y voy a hablar de tecnologías principalmente digitales y de mucha innovación, sabiendo que todo esto tiene que estar acompañado por procesos. Los actuadores, las tecnologías que nos ayudan a decidir o que deciden por sí mismas y que transportan información. Y le voy a representar a todo en una escalita, en una pequeña escala del nivel de adopción que nosotros estamos imaginando. Esta es la curva tradicional de adopción de cualquier innovación tecnológica, donde están los innovadores, los adoptadores tempranos, la mayoría innovadora, los más retrasados y los que la adoptan cuando ya no hay más posibilidades. La tengo que adoptar sí o sí, ¿no? Entonces, yo voy a estar hablando de este 13,5 más 12, 2,5, 16% de la población en esta escala del rojo al verde. Cuanto más rojo, me estoy imaginando que, por lo menos del universo nuestro de productores, y claramente no conozco la ganadería colombiana como para hacer una proyección, pero por lo menos de nuestro universo de productores en CREA, ¿cuántos estarían adoptando de esto? Cuando hablamos de tecnologías y de sensores, para mí una de las tecnologías más fuertes en ganadería de carne bovina en los próximos años son todos los sensores que nos permitan tener mediciones permanentes de peso vivo y estado corporal. Esto realmente puede generar, son balanzas automáticas, esto es instalada en un corral de trabajo. Esto es una balanza que es un desarrollo en Argentina. Cuando el animal va a tomar agua, es pesado automáticamente, identificado. El potencial que tiene tener el peso vivo del animal de manera permanente es enorme.
Para darles un dato, esto es solamente un dato de una empresa en Argentina, con la distribución de pesos, ¿no? De pesos vivos de los animales, perdón, sí, rango de categoría de peso vivo. Cuando uno ve el rango de categorías de ganancias de pesos y de eficiencias de esos animales, esto es mayor todavía. Y esta empresa, que básicamente compra terneros y los engorda, los recría y los engorda, le permitió identificar a los 2 proveedores mejores de terneros, porque había una clara correlación entre animales eficientes y cómo venían esos animales, ¿no? Cómo habían sido tratados sanitariamente, un montón de información. Información que los lecheros probablemente en muchos casos tienen, porque tienen en el ordeño, tienen la posibilidad de medir. Los ganaderos de carne no teníamos posibilidad de medir tanto como nos da la tecnología hoy. Y hoy esta empresa puede pagar un 20 a un 30% más por los terneros que compra cuando son los buenos. Y obviamente el que no estaba preparando bien, que no tenía buena genética, etcétera, y que uno no lo podía distinguir por el ojo, está perdiendo ese mercado. O esa empresa ya no se los compra. Esto creo que es una de las tecnologías, y de estas tecnologías de animales que se pesan cuando pasan por las instalaciones de tratamiento, o que cuando van a pastorear pasan por una balanza, o que le sacan una foto del costado, o que lo miden con una imagen desde arriba, pasando por algún lugar del campo, lo mide y sabe cuál es el peso. Eso es algo que hoy está adoptado por una minoría, pero que está teniendo, por lo menos en Argentina, un crecimiento muy importante en el nivel de adopción. Ya está habiendo muchos chicos de 20 y pico de años, que no son necesariamente ni agrónomos ni veterinarios, que están desarrollando estas tecnologías. Existen tecnologías, y esto VitalHeart es una empresa, pero hay muchas que nos van a permitir tener parámetros vitales de manera permanente. Esto es un bolo ruminal que permite no solo identificar el animal, sino sacar la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la temperatura, el nivel de pH. Eventualmente están pensando ver la cantidad de ácidos grasos volátiles de manera permanente, todos los días, a toda hora, tener ese registro. Claramente, imagínense, teniendo esta información, uno dice, claramente el perfil de las personas que van a estar atrás de la computadora leyendo esto e interpretando va a ser otro, ¿no? Pero esto hoy existe. No es, bueno, no, vamos a viajar a Júpiter. No, esto ya existe, hoy está disponible. De actividad animal, y como le dije esto, hay muchas empresas más teniendo múltiples posibilidades, múltiples sensores. Para la actividad del animal, esto es un ejemplo chiquito que envía el mensaje de texto a un teléfono cuando el animal está cerca de un parto. Interesante en una ruralidad cada vez más vacía. No sé lo que está pasando en Colombia, pero lo que nos está pasando en muchos países del mundo es que hay cada vez menos gente en los campos, porque los jóvenes quieren estar en las ciudades, ¿no? Y eso lleva a que sea cada vez más difícil tener una densidad, una cantidad de gente trabajando en los campos, y hay que tener a los mejores, como nos decía Antonio hoy, pero no van a poder estar en todos lados. Y estas son tecnologías que nos permiten avisar rápidamente si un animal, por ejemplo, entra en proceso de parto. Dato de pastura. Nosotros en CREA, hace 15 años, que por imágenes satelitales le damos la información en un píxel de 5,2 hectáreas de cada 15 días cuánto está creciendo el pasto, ¿no?, en ese píxel. Y lo que nos dicen hoy los productores es, no, pero primero, vos me das el dato después, ¿no?, 15 días después. Y segundo, yo necesito tener más información, necesito saber más, porque si quiero ser más eficiente, no puede ser que yo no sepa exactamente cuánto está creciendo el pasto. Y hoy, drones ya existen para hacerlo más frecuentemente, incluso satélites que lo pueden hacer más frecuentemente, y con una precisión mucho mayor a ese píxel de 5 hectáreas. Perdón, y acá les iba mostrando el nivel de adopción, ¿no? El nivel de adopción que nosotros nos imaginamos para estos datos de pasturas es muy alto, igual que para las balanzas.
Para esto es un poquito más bajo, pero va a depender la evolución, ¿no? Pero en esto nos imaginamos solo los innovadores incorporándolo. Acá ya hay los adoptadores tempranos, entendemos que todos van a estar incluyéndolo. Cercas eléctricas, aguadas, esto es la posibilidad primero, de no tener que ir hasta el lugar para ver si eso está bien. Por ejemplo, si hay suficiente agua en un estanque. La posibilidad de que me avise una cerca eléctrica si dejó de tener electricidad o no, pero no tener que ir y tocarlo y probarlo. Bueno, esto existe, son sensores que son tremendamente económicos, pero nos resuelven mucho la vida. Y nos hacen eventualmente tener probablemente menos operarios, pero mucho más capacitados. Esto es un sensor que me avisa qué cantidad de agua tengo permanentemente y si está por debajo de un límite me manda un mensaje de texto al teléfono y me dice, hubo algún problema porque ahí no hay agua acá. Y esto acá no se ve el alambre, pero es también un actuador que me permite subir o bajar una cerca eléctrica. Entonces, automáticamente puedo pasar los animales de parcela sin tener que ir hasta el campo a hacerlo, ¿no? Yo puedo estar mirándolo desde otro lado. Y esto hoy puede estar pasando, ¿no? Y de hecho, esto está pasando. También actuadores. Cuando uno imagina actuadores, están los robots, estos que existen en Holanda, en varias partes del mundo, para la producción lechera especialmente. Pero uno se puede imaginar estos también. Estos son desarrollos que hay muchos, especialmente en Australia, robots pastores. Pastores primero porque pueden llevar a los animales, segundo porque pueden estar evaluando permanentemente los animales, como una cámara que los está mirando y dice qué condición corporal tiene. Para los que hemos estado por ahí, yo tuve en algunos años de mi vida estuve haciendo investigación, ¿no? Y el sueño de la investigación es tener muchos datos y poder medir los animales día a día, etc. Y uno de los problemas cuando trabajamos en producción de carne es que el hecho de tener que sacar los animales del ensayo para ir a medir el peso vivo de esos animales ya generaba una interrupción. Pero en este caso uno puede tener con estos robots el peso diario de esos animales. Se transforma nuestro campo en un experimento permanente. Y eso es un proceso de aprendizaje muy acelerado. No necesitamos un instituto de investigación para que tenga un campo experimental para evaluar esto. Lo podemos evaluar nosotros en nuestros campos o con nuestros vecinos. Y estos robots pastores que hoy existen es una realidad. En Argentina no lo he visto, pero en Australia sí. Esto también nos imaginamos con menor nivel de adopción para el 2025, pero esto va a crecer a medida que, sobre todo que baja el precio, ¿no? Baja el costo de estos. Las puertas automáticas. Hoy también ahí nos mostraba el tema de las puertas automáticas y seguramente vamos a seguir viendo esto en alguna otra presentación. José seguramente nos va a mostrar algo después. Pero en los corrales de engorde y poder separar los animales en función del peso vivo o en función de la evolución del peso vivo, porque es fácil distinguir un animal que está teniendo algún problema con una enfermedad subclínica. Parece que si durante 5 días ganaste menos peso que el 80% de tu grupo, algún problema estás teniendo y lo podés separar automáticamente para que haya y enviarme un mensaje para ir y verlo. No es ciencia ficción, eso existe. Esto es todo tendencial. Lo que les estoy mostrando no son cosas disruptivas. Es tendencial, esto existe hoy de manera comercial. Los aplicadores, para nosotros, gran parte de la ganadería, en una parte importante, está combinada con la agricultura y con la producción de forraje, ¿no? Y por lo tanto, la aplicación de fitosanitarios es un problema muy relevante. Y esto tenemos desde robots pequeños así hasta robots más grandes, hasta muchos robots que están haciendo lo mismo. Hoy nosotros tenemos un proyecto en CREA con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID Lab, para promover el desarrollo de tecnologías, porque lo que vemos es hay una gran cantidad de jóvenes en las diferentes ciudades con ideas para implementar estas innovaciones tecnológicas en el agro
y nosotros los ayudamos a transformarlas en realidad. Y tenemos flacos que nos caen con ideas de, mira, ahora vamos a matar las malezas con un arco eléctrico. Y lo estamos probando y funciona, ¿no? Y no hay producto químico, si quiere. Con un arco eléctrico, con un arco voltaico, ¿no? Algunos que directamente sacan la maleza, porque hay un sensor que la ve y la saca, o que remueve el suelo, o que le aplica un chorro de agroquímico en la hoja. No a todo. Cuando ve una maleza, la aplica. Hoy, en una parte de Argentina, que es la región de Chaco santiagueño, el 80% de las máquinas aplicadoras de agroquímicos tienen sensores para detectar dónde están las malezas y aplican exclusivamente ahí. Que eso reduce el costo, pero sobre todo nos hace mucho más amigable con el medio ambiente. Y con la relación con la sociedad, que es uno de los grandes desafíos que tenemos. Y hoy, alguna empresa de origen brasileño y que está a nivel global, ha desarrollado y está implementando también en el momento de la faena, faenas y despostes robotizados. Y esto es que no haya más personas o haya muy pocas personas en el momento de la faena, sino que la puede ¿cómo se llama? Un robot despostar el animal completo. Y eso es muy importante para la inocuidad también, ¿no? de la cadena. Esto está siendo una realidad muy incipiente y lo vemos con poca probabilidad de adoptarse. Esto es mucho más que acá más. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, el tema de emisiones. Ustedes conocen el tema del cambio climático y que a los ganaderos nos plantean que somos responsables de la producción animal a nivel mundial entre el 11 y el 16% del cambio climático, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la verdad que yo estoy convencido que es así. Es así. O sea, hemos estado involucrados con científicos viendo cómo es, y hemos hecho los cálculos y es así. Pero la verdad que no es solamente responsabilidad de la ganadería y hay grandes oportunidades para reducir esos niveles de emisión. Y hace unos años, a mi oficina en Buenos Aires, cayó unos hijos de miembros CREA que estaba haciendo una maestría de diseño en Londres, en Inglaterra, y me dice, mira, teníamos una idea con mi hermano, que es ingeniero en petróleo, para generar como una caravana, como un pequeño artefacto, que acá veíamos los prototipos, que el animal lo lleva ahí, ¿no? Y que lo que hace es captar el metano que el animal eructa. Ustedes saben que las emisiones de gases de efecto invernadero de los rumiantes es por un eructo nasal. Entonces, en un 75% es por un eructo nasal. Entonces, lo que hace es captar ese metano, que finalmente es gas natural, y quemarlo. Y al quemarlo lo transforma en dióxido de carbono. Una idea hiper simple, y están armando una empresa que eventualmente, con esto, uno podría certificar, y esto es una foto armada por nosotros, no es que está hoy, pero con la posibilidad de que con esto nos dé una reducción en las emisiones potenciales enormes, de un 70 a un 80%. Ya ahí le sacaríamos un peso importante a la ganadería en la discusión mundial, ¿no? Cuando hablamos de los veganos, o hablamos de la carne sintética, o los sustitutos de la proteína animal por cuestiones de cambio climático, en este caso estaríamos reduciendo enormemente el impacto que tiene. ¡Apa! Bueno, esto está en proceso de desarrollo y claramente del éxito que tenga este tipo de iniciativa, y se las cuento como algo que para mí sí sería disruptivo, si esto se da la posibilidad de funcionar. Que decidan o que ayuden a decidir. Nosotros, desde CREA, una de las cosas que hacemos, los 2.000 productores se comparan hace 60 años con los mismos estándares, las mismas normas de medición de producción de carne, de producción agrícola, de producción de leche, todo, y las mismas normas económicas, ¿no? Y tenemos una gran cantidad de gestiones donde poder ver tu grupo, la región, el país, cómo está, los diferentes lugares para un montón de indicadores, ¿no? Y en esto, finalmente lo que termina promoviendo es el aprendizaje colaborativo, aprender de otros, este proceso que llaman
el benchmarking, ¿no? Compararte con los mejores del sector para ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Como nos decía hoy Antonio, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo los mejores? Bueno, esto es un proceso iterativo permanente con un sistema que nos permite ir diciendo, bueno, a ver, este que hizo tanto mejor las cosas, ¿por qué? ¿Qué es lo que hizo? ¿No? Aprender. Esto existe desde hace unos años. Protocolos para todo. Ahí sí, esto nos imaginamos, todo el mundo va a estar utilizando protocolos, por lo menos dentro del movimiento CREA, para todas las actividades. No solo tenemos que medir, sino que tenemos que hacer de la misma manera las cosas. Y tiene que estar definido por protocolos. Estos son buenas prácticas agropecuarias en Argentina. Esto es una herramienta para captar información de manera protocolizada y compartirla con mi grupo de trabajo. Y todos están viendo continuamente, y esto tiene millones de hectáreas ya hoy en Argentina y en diferentes partes del mundo que se está utilizando. Hablamos hoy, datos. Imagínense todos esos sensores que les mencioné, de peso vivo, de temperatura, de emisiones de gases, todo permanente alimentando bases de datos. Cantidad de datos. Y muchas veces nos preguntamos, ¿para qué tantos datos? ¿Qué vamos a hacer con los datos? Y hay algo que me han enseñado estos innovadores tecnológicos, es que todavía no sabemos bien para qué van a servir todos esos datos. Pero el proceso de baja de costo de los sensores hace que sea más factible poner muchos sensores y que sea muy importante tener muchos datos, porque vamos a encontrarle algún valor. Algún valor le vamos a encontrar. Hoy a muchos de estos datos les estamos encontrando valor, ¿no? Esto de seguir el peso vivo de los animales de manera permanente, a priori no sabíamos para qué nos podía saber. Decir, ¿para qué quiero saber el peso vivo de cada animal todos los días? Y bueno, porque puedo detectar si un animal está enfermo antes de que manifieste síntomas. Puedo hacer que me avise si hay un grupo de animales que ya está listo para la venta. Puedo hacer que se separen los animales por categorías para ser mucho más eficiente comiendo. Pero esas preguntas o esas propuestas surgen una vez que empezamos a tener muchos datos. Y esto mismo nos va a pasar cuando tengamos muchos datos. Nosotros todos los años recolectamos cientos de miles de hectáreas de información de todo el movimiento CREA, sabiendo mucho. Y hoy hay que cargarlo todo a mano, ¿no? Y los productores nos dicen, bueno, pero ¿para qué querés que te cargue todo esto? Al final, los primeros años bueno, la verdad es que no sabemos. Hoy nos dicen, che, ¿cuándo va a estar lista la base de datos? Porque nosotros aprendemos viendo esa base de datos, ¿no? Esta es una base de datos muy sencilla para empezar a ver qué es lo que hicieron los mejores. Muchos datos. Y esto sí o sí lo vamos a tener en el 2025. Unido a esta cantidad de datos tomados automáticamente, la cuestión de la inteligencia artificial, que uno se lo puede imaginar en estas máquinas, ¿no? Esto es una máquina que claramente utiliza inteligencia artificial, se maneja solo, un tractor que siembra, hace todo solo. Obviamente que utiliza inteligencia artificial. Y uno esto lo ve muy futurista. Y yo para el 2025 en Argentina lo veo con poco nivel de adopción a esto. Pero sin embargo, la inteligencia artificial y estrategias de aprendizaje de las computadoras y algoritmos que aprendan de cómo hacemos las cosas, hoy existen. Esto es un software o un sistema de inteligencia artificial de Australia que aprende cómo nosotros tomamos decisiones y qué impacto han tenido esas decisiones, y con eso va corrigiendo las próximas decisiones que sugiere tomar. Sobre pastoreos. Eso también es inteligencia artificial. Y después en tecnologías que transportan información. Que transportan información como blockchain. Esto es un emprendimiento en Argentina para que las carnes que consume alguien en cualquier parte del mundo pueda saber y tener seguridad de esa trazabilidad de cómo fue producida. Esto es en Australia. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo procesó? ¿Cómo fue alimentado? ¿Cómo fue criado ese animal? ¿Quién lo hizo? Piensen, los millennials en el 2025 son el 75% de la población activa. Y son los que quieren pagar más por algo sustentable. ¿Cómo le decimos que es sustentable?
Y le podemos decir también con estos sistemas como QR, ¿no? Como los sistemas, perdón, que con el código, como cuando entramos acá, tranquilamente en toda la cadena productiva es muy fácil poner códigos QR en todo el campo y que automáticamente se cargue cómo fue producido un animal. Esto es hacia donde estamos viendo que van los sistemas que transportan información. Y también plataformas comerciales, ¿no? Plataformas comerciales que es desde algunas plataformas como eBay, Mercado Libre, etcétera, que hoy se vende, por ejemplo, carne. En Argentina uno puede comprar carne en Mercado Libre, o la podemos comprar desde China a la carne, y eso ya existe hoy, y no nos tiene que ir hasta el carnicero y decirle, a ver, córtame aquí. Esto, pero también plataformas comerciales electrónicas como esta. Esto es un emprendimiento también en Argentina, pero que existe en muchas partes del mundo, para reducir los costos comerciales en la compra y venta de ganado. La compra y venta de ganado en Argentina tiene porcentajes de comisión que van entre el 3 al 6%. Imagínense que es el 3 al 6% de la facturación. Es enorme lo que nosotros pagamos por vender o para comprar. Discúlpenme si hay alguien acá que se dedica a eso, pero la verdad que yo estoy convencido que se les viene un Uber. Porque un 3 a un 6% por manejar información solamente, que puede ser reemplazada por tecnología y va a ser reemplazada por tecnología, es una actividad que entiendo que va a mermar. Y hoy está viendo esta aplicación, pero hay decenas, en Argentina solamente, de emprendedores que están buscando encontrarle una solución a eso. Hay una cantidad enorme de dinero que es muy atractiva para atraer gente que quiera reemplazar ese 3 a 6% de comisión. Plataformas comerciales de todo tipo, ¿no? Y ahí, con esto repaso rápido que yo les quería plantear, la verdad que si yo me imagino la ganadería, hoy, estoy convencido que el sector ganadero mundial, hoy tiene los desafíos más grandes que nunca tuvo. Nunca el sector ganadero estuvo ante el desafío de, mirá, en realidad lo que ustedes hacen, que hace 10.000 años que lo hacen, en realidad lo vamos a reemplazar por una impresora tridimensional. ¿Sabes qué? Lo vamos a reemplazar por placa de Petri porque lo vamos a hacer en laboratorio. Y no lo dice Christian. Están invirtiendo miles de millones de dólares en eso. Es más, los que también invierten en esto son empresas globales de frigoríficos, ¿no? De la carne. Ellos mismos están invirtiendo en carne artificial. Carne entre comillas, ¿no? Sí, los desafíos que tenemos nunca han sido tan grandes. Nunca han sido tan grandes por las nuevas generaciones que nos cuestionan cómo hacemos las cosas. Pero al mismo tiempo estoy convencido que nunca en la historia hubo tanto desarrollo en tecnologías. Tenemos tantas tecnologías disponibles, que se estén desarrollando tantas tecnologías como hoy. Nunca. A mí en CREA, yo antes era responsable de ganadería de carne, ahora soy director ejecutivo, y tenía los agrícolas y los lecheros que típicamente en Argentina adoptan mucho más rápido tecnología, ¿no? Y siempre me decían, tecnología ganadera es un oxímoron, ¿no? Un oxímoron son dos palabras que quieren decir cosas diferentes, ¿no? Como decir, un silencio atronador. El silencio no puede ser atronador, ¿no? Bueno, entonces decían, tecnología ganadera, la ganadería no puede tener tecnología. Y siempre me hacían esa broma. Hoy yo creo que nunca hubo tanta tecnología ganadera disponible como en este momento. Y para el 2025 yo me haría las siguientes preguntas, y se las dejo y se las comparto, ¿no? Preguntarnos, ¿ustedes se imaginan que la cuestión ambiental no afectará la demanda y la producción de carne? A través de normativas, a través de demanda de mercado. Ya termino, no se preocupen, me están haciendo ruido por las dudas. ¿Ustedes se imaginan que en el 2025 los consumidores de nuestros productos se interesarán menos que hoy por cómo hacemos las cosas que comen o que visten? ¿Ustedes se imaginan que la producción de carne capturará más valor
en la cadena o menos? ¿Quiénes se van a llevar el valor en la carne? ¿Se lo va a llevar el ganadero que produce o se lo va a llevar otro? Si seguimos las cosas como viene funcionando, ¿no? Y al final del día, el mercado es una gran carrera, ¿no? Una gran carrera donde algunos van perdiendo y eventualmente se van cayendo del plato o de la mesa, y hay otros que van creciendo. Hoy Antonio nos mostraba esto. Estas tecnologías que yo les mostré, algunas, que nosotros estimamos que van a tener un nivel de adopción importante en los próximos años, van a generar eficiencia. ¿Ustedes se imaginan que no van a existir ganaderos que van a estar utilizando esto para mejorar su competitividad o productividad? Nosotros estamos convencidos que hay una parte importante de los ganaderos y de los jóvenes que van a estar adoptando esto fuerte y va a ser determinante en su competitividad, en su productividad. Pensemos cuánto estamos haciendo hoy para subirnos a la ola. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la conferencia, fantástico. Hace un rato, en la primera conferencia, nos decían que teníamos que medir, medir y medir. La segunda conferencia nos planteaba la importancia de la visión estratégica y eso como la consecución del éxito. Ahora vos nos muestras que el uso de las tecnologías llegó para quedarse y que sin tecnologías definitivamente no habrá futuro en esta industria. ¿Qué tecnología deberíamos de tener hoy todos los ganaderos que haga la diferencia para la consecución del éxito? Mira, para mí lo más importante para el éxito no es un sensor, no es una tecnología, un actuador, un robot. Lo más importante para el éxito es la capacidad de aprender y corregir. La capacidad de aprender y corregir es lo que nos da altas probabilidades de ser exitosos. Y para aprender y corregir, uno tiene que estar con la cabeza abierta permanentemente, viendo qué es lo que está pasando, viendo qué es lo que está haciendo el resto. Y también midiendo, porque ¿cómo aprendo? Si no mido, nunca puedo saber cuáles son las implicancias de mis acciones. Entonces, la cabeza abierta creo que es la mejor tecnología. Nosotros, cuando hablamos de intensificación, decimos en CREA, nosotros necesitamos intensificar la cantidad de conocimiento por metro cuadrado, la cantidad de cabeza por metro cuadrado y no necesariamente la cantidad de insumos por metro cuadrado. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.